Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar nuestro estudio sobre el teorema de Tales con una aplicación en triángulos semejantes. Ya lo veníamos hablando de la clase anterior, del video anterior, cuando veíamos el ejemplo, lo que queríamos hacer era calcular la altura del árbol y lo que hacíamos era trabajar con triángulos semejantes. Primero medíamos la sombra, tanto del árbol, 300 centímetros, como la mía, 125 centímetros, y después reflexionábamos un poco sobre por qué hay sombras, que tienen que ver los rayos del sol, que ahí se forman dos triángulos, y ahí esos triángulos que van a tener que ser semejantes, uno cuya altura es mi altura y otro cuya altura es la altura del árbol, como decíamos, triángulos semejantes de medidas proporcionales. Entonces este deja de ser un ejercicio que tiene que ver con un profesor de matemáticas, con la altura de un árbol, y se transforma en un ejercicio de triángulos semejantes. Y bueno, ahí nosotros sabíamos que teníamos que resolver la ecuación 175 de 325, que son las medidas de los lados del triángulo chico, es igual a x sobre 300, que son las medidas del triángulo grande. Y bueno, eso lo hicimos en el video anterior, resolvimos esa ecuación, nos dio 420, entonces la altura del árbol era 420. Sí, y eso dijimos que tenía que ver con el teorema de Tales. El teorema de Tales decía que si teníamos dos líneas, como esa celeste y naranja, y las intersectábamos por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos que se formaban en una de las líneas, por ejemplo, los segmentos AB y BC de la línea celeste, tenían que ser proporcionales a los segmentos de la línea naranja, en este caso de E y F. Y bueno, ahí teníamos un poco lo que hablábamos del teorema de Tales. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, un montón de líneas para arriba y para abajo, y otra son dos triángulos semejantes. Lo dijimos, que tenía que ver una cosa con la otra en el video pasado, que no quedó de todo claro. Así que hoy vamos a explicar. Primero recordarles el teorema de Tales, y acá tiene una pequeña diferencia. Yo ahí marqué otros segmentos. Puse AC entre AB, pero fíjense, AC es un segmento de la línea celeste y AB es otro segmento. Y bueno, ¿cuál sería el correspondiente al AC de la línea naranja? Sería el DF. DF entre DE. Por eso nuestra división es, en este caso, esta proporción que vamos a tener en cuenta para el video de hoy, es entre el segmento AC y el AB y el DF y de la recta naranja, ¿no? Pequeño cambio que no hace la cuestión, porque nosotros lo que decíamos era que los segmentos de una línea, en la línea celeste, tenían que tener una misma proporción que la naranja, y no importa cuál tomemos. ¿Está? Bueno, pero vamos a hacer algunas cosas en este dibujo para que aparezcan esos triángulos semejantes que nosotros estamos hablando. Lo primero, vamos a continuar esa línea celeste y esa línea naranja. Ahí las continuamos y se cortan en un punto. Bueno, ese punto va a ser muy interesante. Ahora lo segundo que vamos a hacer es subir esta recta R, que podemos hacerlo siempre y cuando sea paralela a S y T. Miren, ya ha subido un poquito, pero vamos a subir un poquito más, justo cuando pase por el punto de intersección de las rectas naranja y celeste. Y ahí, si se fijan, el punto A y el punto D coinciden, es el mismo punto. Eso va a ser importante hoy. Y yo no sé si lo notan, pero ahí yo ya veo un triángulo grande, ACF, marcado ahí en violeta, y un triángulo celeste más pequeño, ABE, que vamos a ver ahora, pero son semejantes. ¿Y por qué? Bueno, porque por el teorema de Tales hay ciertas relaciones de proporción que se mantienen. Vamos a ver. Acá tenemos los triángulos de vuelta y acá tenemos la proporción que teníamos del teorema de Tales. AC entre AB es igual a DF entre DE. Bueno, pero DF y DE en realidad son AF y AE, porque el punto D y el punto A coinciden. Es lo mismo decir AF que DF, porque el punto A y el punto D coincidían en el dibujo, si se acuerdan. Y ahora, haciendo unos pequeñísimos cambios entre AF y AB, que se pueden hacer, tenemos que la proporción entre las medidas AC y AF, que en realidad son lados del triángulo violeta, es igual a la proporción entre los segmentos AB y AE, los lados del triángulo verde.
Veamos, repetimos. AC entre AF, que son los lados del triángulo violeta, y la proporción es igual a AB entre AE, que son los lados del triángulo celeste. Entonces, esos triángulos son semejantes, los lados cumplen una relación de proporcionalidad, y yo no sé si lo dije, pero los ángulos, por ejemplo, el ángulo en A es exactamente el mismo, el vértice A coincide en los dos triángulos, y bueno, los otros ángulos son iguales. Por ejemplo, el ángulo en C es igual al ángulo en B, y el ángulo en F es igual al ángulo en M. Así que además de tener los lados proporcionales, la medida de los ángulos también tiene que ser igual en los triángulos semejantes, pero bueno, ahí tenemos un poco la explicación de por qué el teorema de Tales genera triángulos semejantes. Ahora vamos a resumirlo más fácil. Si tenemos un triángulo cualquiera, por ejemplo ese verde ABC, y trazamos una recta paralela a uno de sus lados, por ejemplo esa línea roja es paralela al lado BC, obtenemos allí un nuevo triángulo, ahí marcado en celestito, un triángulo ADE, y esos dos triángulos son proporcionales. ¿Está? Y bueno, ¿cómo decimos que son proporcionales? Y si dividimos AB entre AD, que son los lados largos en cada triángulo, nos tiene que dar la misma proporción que AC entre AE, que son las bases de ambos triángulos, que es igual a la proporción entre el segmento BC y DE, que son las alturas de los dos triángulos. Eso quiere decir, entonces, el teorema de Tales aplicado a los triángulos. Y bueno, vamos a ver un ejemplo, como siempre, para resolver ejercicios que pueden aparecer. Calcular el valor de x e y sabiendo que el segmento DE es paralelo al lado BC. Ahí tenemos nuestra figura. Reitero, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las medidas x y la medida y, teniendo en cuenta, bueno, además de las medidas que ya aparecen en el dibujo, que el segmento DE es paralelo a BC. ¿Ah? Y bueno, vamos a empezar calculando x. Pero para calcular x, en realidad, utilizamos el teorema de Tales como lo veníamos conociendo, ¿no? Nos fijamos en la recta AB, la marcamos con un color celeste, y la recta AC la marcamos con otro color naranja. Y acá no tenemos que usar eso de los triángulos semejantes. Si se fijan, nosotros tenemos dos rectas que son intersectadas por rectas paralelas, por lo tanto, las proporciones se tienen que mantener. Entonces, en la recta celeste, en la recta B, tenemos un segmento de 13 y un segmento de X. Bueno, si hacemos esa división, nos tiene que dar lo mismo que las medidas en la recta naranja, que son 12 y 6. Por lo tanto, acá no tenemos que usar el teorema vinculado a triángulos semejantes, sino que utilizamos el que vimos ya hace 2 videos. Y bueno, tenemos que resolver esa ecuación. Vamos, resolvemos la ecuación. Obviamente tenemos que multiplicar los extremos. X por 12 es igual a 13 por 6. 13 por 6 nos da 78. Y ahora tenemos que hacer x es igual a 78 entre 12. Y bueno, hacemos la adición, encontramos el resultado, x es igual a 6,5. Así que ahí encontramos x, genial. Ahora tenemos que hallar y. Y ahora cuando vayamos a calcular y, va a aparecer lo de los triángulos semejantes, ¿sí? Bueno, pero ¿cuáles son los triángulos semejantes? Recordemos, estamos calculando y. La base del triángulo grande, que sería el que está en celeste, tendría una base de 12 y 6, es decir, de 18 centímetros. Y el lado más largo lo tenemos por allá porque ya tenemos x, que es 6,5, más 13, 19,5. Así que del triángulo grande tenemos todas las medidas. La base es 18, la altura es 7,5 y el lado más largo es 19,5. Del triángulo chiquito no tenemos todas las medidas. Tenemos la base que es 12, la altura es y, que es lo que queremos calcular, y el lado más largo es 13. ¿Ah? Así que vamos a utilizar eso de los triángulos semejantes. Ahí tenemos dos triángulos, el grande, el celeste, 7,5, 18 y 19,5 son los lados, y el chiquito, que eran 12, 13 y el otro lado es y, ¿verdad? Que es lo que queremos calcular. Y bueno, ¿qué vamos a utilizar?
la proporción entre la altura y la base de ambos triángulos. Es decir, en el triángulo grande sería 7,5 entre 18, que es la altura dividido la base, y en el caso del triángulo chiquito va a ser I entre 12. Y tenemos entonces la ecuación que tenemos que resolver. 7,5 entre 18 es igual a I entre 12. Reitero, 7,5 era la altura del triángulo grande y 18 era la base. Y en el triángulo chiquito, I era la altura y 12 era la base. Y bueno, tenemos que resolver lo mismo de siempre. Multiplicamos los extremos, 18 por I y 12 por 7,5. Tenemos que hacer la multiplicación, 12 por 7,5 nos da 90. Y ahora tenemos que hacer I es igual a 90 entre 18. Y encontramos, obviamente, utilizando la calculadora, hacemos todas estas cuentas, encontramos la solución. I es igual a 5. Y bueno, utilizamos entonces eso de los triángulos semejantes para calcular ese segmento que faltaba, que es de 5 centímetros. Y bueno, con esto dejamos por acá. Gracias a Tales por tu teorema, que tanto nos sirve para calcular la altura de objetos que no podemos medir. Por hoy dejamos acá y ya volveremos con un nuevo tema. Hasta luego.